llegó un momento en que empecé a meditar en la presencia de Dios y qué sucede cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando le damos ese reconocimiento, ¿no? La Biblia dice que cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios en todos nuestros caminos, dice que Él enderezará nuestras sendas. O sea que muchas veces usted quizás esté en busca de una solución o de una decisión y lo único que necesita es reconocer la presencia de Dios en ese momento, es hacerla presente en su vida. Y eso hará de que sus pensamientos se hagan claros, de que sus decisiones ahora se hagan más concretas e incluso las cosas que no ve claramente se hagan más visibles. Entonces, qué bendición es que podamos, que la Biblia nos dé esas piezas de sabiduría que son prácticamente los secretos del éxito. Yo siempre he dicho que el éxito no está en las cosas que logramos, sino en escuchar la voz de Dios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Porque la voz y el consejo de Dios siempre van a ser la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces le voy a pedir algo para que me ayude, ¿no? Me siento así como que estoy muy solo yo aquí alejado de ustedes. ¿Qué le parece si nos pasamos todos y nos sentamos en estas 3 primeras filas y nos aglomeramos todos aquí? ¿Qué les parece? Véngase para acá. Y así nos sentamos todos juntitos, ¿no? La Biblia dice que cuando estamos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo creo que hay un poder en estar juntos. Yo estaba preguntándome, ¿cómo fue que nosotros llegamos a este mundo en el que nosotros vivimos? Cuando usted se pone a mirar incluso su propia vida, hace 10 años, 15 o 20 años atrás, hay cosas que usted veía que hoy no se ven y hay cosas que usted no veía que hoy se ven muchísimo. Por ejemplo, la capacidad en la que la inmoralidad en el mundo ha crecido, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño habían cosas que no se podían decir, que no se podían ver, que no se podía hablar. Y hoy en día son cosas que nosotros vemos al encender el televisor, al ver el teléfono, al abrir las redes sociales. Yo el otro día estaba en Instagram y las redes sociales a mí me las maneja mi hermana. Así que si usted me ve activo en las redes sociales, no soy yo, es mi hermana. Mi hermana me maneja mis redes y yo de vez en cuando me meto y veo cosas. Cuando alguien me envía un mensaje, ella me dice, Rafael, alguien te escribió y respóndele. Yo, ok, ahí voy. Así que trato de no, a propósito, no perder mucho tiempo en las redes sociales. Pero estaba viendo yo las redes sociales y ahora el nivel de pornografía que hay en las redes sociales es increíble. La manera como el acceso que hay en las redes sociales para los jóvenes y niños. Por eso yo siempre les aconsejo a los padres que no tengan no le den a sus hijos mucho acceso a tecnología, porque solamente toma un clic, solamente toma una fotografía para que su hijo o la persona que lo vea sea dañado para siempre. Yo recuerdo que cuando tenía 9 años yo estaba jugando con un amigo y en ese entonces pues no había internet, no había teléfonos, no había nada de eso. De hecho, para ver pornografía, por ejemplo, había que buscar VHS, ¿se acuerdan? Los VHS, sí. Ni siquiera DVD habían salido. Yo no estoy tan viejo, pero no teníamos esos privilegios en Venezuela. Yo recuerdo que estaba jugando con un amigo, yo tenía 9 años, y el sinvergüenza papá de este muchachito invitó a unos amigos y quería ver cosas, yo sé que hay niños aquí, so voy a usar otra palabra, pero quería ver cosas que no eran apropiadas en televisión. Y él me llamó a mí y llamó a su hijo para que nos sentáramos y la viéramos con ellos. Y cuando enciende el televisor, yo quedé completamente pasmado, completamente confundido y me dañó mi vida. Pasé muchos años prisionero a ese vicio.
Y el Señor me ayudó y el Señor me liberó, y hoy en día yo creo que el Señor me ha dado la capacidad de ayudar a otros que están pasando por ese mismo problema. Entonces, toma solamente una imagen, solamente una fotografía, una amistad que no debe ser la correcta. Toma un pequeño descuido de nosotros como padres para que nuestros hijos sean completamente amarrados y envueltos en algo que nosotros no queremos que ellos sufran. Entonces, como padre tenemos la responsabilidad de velar por nuestros hijos y de cuidarlo lo más que podamos. No lo vamos a proteger completamente de todos los males, pero al menos podemos hacer nuestro due diligence. Podemos hacer nuestros mayores esfuerzos para protegerlos de las garras del enemigo. Y de eso vamos a estar hablando hoy un poquito, porque lo que está sucediendo en nuestra nación, en Estados Unidos y en el mundo entero es sin precedentes, ¿no? Y cada día el mundo sigue convirtiéndose en algo que nosotros en realidad no queremos vivir y no queremos que nuestros hijos vivan en este mundo. Entonces, el tema de hoy, especialmente por la semana que viene ahora mismo y todos los cambios que están sucediendo en el mundo, le hemos llamado al tema de hoy una iglesia despierta en un mundo depravado. Una iglesia despierta en un mundo depravado. Entonces, qué interesante es entender que a pesar de que el mundo está depravado, está dañado, está infectado de mucho mal, donde la gente ahora mismo no tiene ningún tipo de secretos, no necesitan mantener ciertas cosas en secreto o en lo escondido, sino que abiertamente dicen lo que quieren y lo que hacen, y todo el mundo los escucha y los ve. Vivimos en un mundo depravado totalmente, pero este mundo no nació así, no fue el propósito de Dios, no fue el corazón de Dios de que la humanidad se depravara. De hecho, Dios creó un mundo perfecto, y cuando Dios creó al hombre, miró al hombre y dijo que todo era bueno y era perfecto. No fue sino hasta que el hombre pecó y el pecado entró en la tierra cuando toda la depravación moral vino a la humanidad y comenzó en decadencia hasta que llegamos los días de hoy. Ahora la pregunta es, la iglesia ha sido llamada para hacer luz en el mundo, para hacer luz en la tierra. De hecho, Pablo nos anima a que nosotros no nos avergoncemos del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a los perdidos. Entonces, como cristianos tenemos la responsabilidad de no solamente no avergonzarnos que creemos en Jesús, pero también representarlo en nuestra era, en nuestro tiempo. Pablo trató este mismo tema que nosotros hoy tratamos con la iglesia de Roma. Y a veces nosotros pensamos que esto es ahora que está sucediendo. No, ha venido en decadencia por mucho tiempo. Y Pablo, yo creo que estaba no solamente haciendo referencia a lo que la iglesia actual estaba viviendo, pero yo creo que proféticamente estaba haciendo referencia a nuestros días de hoy también. En Romanos vemos como en Romanos 1, 16 al 17, yo quiero que lo leamos todo y vamos a ponernos de pie para leer esa porción de la Biblia. Romanos 1. Romanos 1, 16 al 17. Cuando lo tenga, dice, amén, pastor, lo tengo. Ahora, yo soy el que no lo tengo. Así que no digo amén todavía. Romanos 1, 16 al 17 dice lo siguiente. Porque en el evangelio la justicia de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los perdidos, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y yo creo que nosotros necesitamos hoy personas como los hijos de Isaacar. Puede sentarse. Necesitamos personas como los hijos de Isaacar, que tenían discernimiento para discernir los tiempos, pero no solamente eso, sino también para saber qué hacer
en este tiempo. Y yo creo que ahí es allí donde nosotros estamos. No nos podemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios, pero ¿cómo nosotros podemos vivir una vida activa viviendo eso de lo que no nos avergonzamos? ¿Cómo podemos modelar el Evangelio al mundo? Y yo creo que tenemos que comenzar declarando nosotros mismos: no me avergüenzo del Evangelio. Diga conmigo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántas veces usted no se ha avergonzado de decirle a otro de Cristo? ¿Cuántas veces ha mirado usted a una persona y se ha sentido en su corazón decirle, hablarle, contarle, o quizás algo que Dios le puso en su corazón y no ha tomado la decisión porque le da vergüenza, porque no sabe qué esa persona va a decir, porque a veces lo complica mucho en su mente y dice: no, seguramente no lo va a recibir, cuando usted no sabe ni siquiera si lo va a recibir o no? Hay veces en que muchas veces la apariencia engaña y tú ves una persona ruda que se ve callada y brava y resulta que puede ser la oveja más inocente, ¿no? Y está esperando que alguien le muestre un amor, que alguien le muestre algo de Dios para decir sí. Entonces el Evangelio tiene poder, su justicia se activa y opera por fe, y nosotros es algo que tenemos que practicar y vivir. Entender que no es nuestro papel salvar al hombre, es el papel del Espíritu Santo. Nuestro papel es predicar el Evangelio a toda criatura, sin importar color, raza, sin importar tamaño, sin importar lugar. Tenemos que predicar el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque mientras el mundo continúa en depravación, la iglesia debe continuar en ascenso. La Biblia dice que ni aún las puertas del Hades van a poder prevalecer en contra ¿de qué? De la iglesia. Allí en el mismo libro de Romanos, versículos 18 al 20, debemos notar algo: que no hay excusas. No hay excusas. Fíjate lo que dice el versículo 18 al 20. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, todos tenemos pruebas visibles de que el mundo fue creado por Dios. Tenemos pruebas tangibles de que existe un creador. Hay un argumento teológico llamado el argumento del diseño. Y el argumento del diseño básicamente resume de que si algo parece diseñado, quiere decir que tiene un diseñador. Por ejemplo, cuando usted ve el cielo, cuando usted ve las estrellas, el universo, la manera como él fluye la naturaleza, la manera, por ejemplo, en que nosotros producimos un ácido o un elemento que alimenta a los árboles. Pero ese mismo elemento los árboles lo toman y lo retornan en oxígeno para que nosotros respiremos. O sea, esa perfección y esa correlación entre todas las cosas que existen, como por ejemplo si la tierra estuviera 1 milímetro más alejada del sol, nosotros nos congelaríamos. Y si tuviera 1 milímetro más cercana al sol, nos podríamos quemar. Hay una perfección, hay un diseño en toda la creación, y se asume que si hay un diseño, quiere decir que hay un diseñador. Y este argumento teológico es el que se sostiene para aquellos que, por ejemplo, creen en la teoría de la evolución. La teoría de evolución es una teoría que se basa en la observación física. Es decir, para probar que algo ha evolucionado de una cosa a otra o de un género a otro género, se necesita ser observable. Pero lo que se contradice la ciencia en este aspecto es que la ciencia dice que estos seres o esta evolución sucedió a través de un proceso de millones de años. Pero la pregunta es, si sucedió en un proceso de millones de años, ¿quién estuvo allí para ver ese proceso y poder contemplarlo? Nadie. De manera que entonces tienen que creer de que eso sucedió, y eso es otra religión. Entonces la ciencia es una religión por sí, porque para tú recibir que el mundo evolucionó y es lo que es, tienes que creer de que eso sucedió así.
Y si no, no habría ningún tipo de argumento, porque tú no estuviste allí para ver si nosotros en realidad descendimos del mono, o para ver si de repente las ballenas en realidad eran mamíferos que estaban en la tierra y eventualmente les salieron aletas y se convirtieron en animales marinos, aunque siguen siendo mamíferos, pero en el mar. No hay manera de observar ese tipo de cambios de género o cambios evolutivos. Es por eso que la ciencia en el aspecto de la evolución se cae por su propio peso. Pero lo que la Biblia nos dice es que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en él está. De manera que lo que él creó en el principio es lo que existe hoy. El hombre que creó en el principio es el hombre que existe hoy. Tú y yo somos diseño y creación de Dios. La Biblia dice que él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. De manera que no hay excusa para negar a Dios, para no creer en él. El Salmo 19, 1 al 4 dice lo siguiente. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces yo creo que hay que esforzarse para ignorar a Dios. Es más fácil creer en Él. Una vez un sabio dijo: ok, vamos a suponer que Dios no existe, no existe la tierra, no existe el cielo, no existe la eternidad, no existe nada de lo que la Biblia habla. Cuando yo muera, en realidad, ¿qué perdí? Nada, porque nada existe. Pero ¿qué tal si yo muero y todo era cierto? El cielo existe, la eternidad existe, la vida eterna con Dios existe. Entonces, ¿qué perdí? Perdí todo. Entonces, por lógica, vale la pena creer en Dios, porque al final vamos a ganar. El otro argumento en las personas que no creen en Dios es que al no creer en Dios, cuando tú no tienes una unidad moral o un rango moral al cual tú le rindas cuenta, quiere decir que tú te conviertes en ese rango moral. Ahora tú eres tu propio Dios, porque si tú no crees en una deidad, quiere decir que tú eres la deidad. Entonces tú creas tu propio mundo y eso es lo que ellos dicen, ¿no? Yo creo mi propia realidad, yo creo mi propio mundo, yo soy mi propio Dios. Todo se creó por mí y para mí, y yo existo por mí mismo y yo tengo mi propio propósito. Pero la cuestión con todo esto es que todo termina en ti. Y el problema con esto es que yo soy diferente a ti. Y si yo tengo un concepto diferente de la vida al tuyo, entonces ¿quién está en lo correcto? ¿Quién pone el parámetro para definir quién tiene la realidad correcta? Tiene que haber algo que lo defina. Si no, entonces no podemos decir que algo es bueno o que algo es malo. ¿Por qué? Porque no hay una raya que lo defina. Si yo creo que violar es bueno, ¿quién me dice que no? Si no hay una raya que me defina que eso es malo. Si yo creo que robar es pecado y yo digo que no, ¿quién me va a decir que sí es malo si no hay una raya que lo defina? Entonces, el argumento ateo en ese aspecto cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque para nosotros poder decir de que no existe, por ejemplo, Dios, y nos basamos en el mal y el bien, al reconocer y el mal y el bien, estamos reconociendo que hay algo que lo divide. Porque de alguna manera podemos reconocer de que algo es bueno, de que algo es malo. Entonces, al nosotros decir, ¿por qué existe tanto mal si Dios existe? Estamos diciendo que Dios existe. ¿Por qué? Porque si existe el mal, también existe el bien. Entonces hay algo en el centro que divide el mal y el bien, y eso es la regla de Dios, la divinidad de Dios, la perfección de Dios. Él es la ley moral absoluta del universo, el que pesa todas las balanzas. De manera que yo no tengo mi propia realidad, ni tú tampoco. Todas nuestras realidades y nuestros conceptos dependen de aquel que lo domina todo, que lo creó todo y que reina por siempre y para siempre. Romanos 1, 21 ahora al 23, debemos entender algo importante que es ahora donde viene esta decadencia de este mundo. Versículo 21 dice:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, aquí es donde nosotros entramos en la perversidad del pecado. La perversidad del pecado. Dice que habiendo conocido a Dios, es decir, que el mundo conoce que hay un Dios. Que decidan ignorarlo es una cosa, pero de que existe Dios es otra cosa. Y la realidad es que la mayoría de las personas creen que hay una divinidad, que hay una ley moral superior a la ley de los hombres. Incluso los ateos, cuando ellos dicen que algo es bueno o malo, están reconociendo esa divinidad. Entonces, al reconocer esa divinidad, hemos voluntariamente escogido hacer algo en rebelión a esa divinidad, hacer nuestro propio camino. Y el mundo ha escogido su propio camino. Han conocido de Dios de todas las maneras posibles, a través de la naturaleza, a través de sus experiencias, a través incluso de la Biblia y a través de la predicación del Evangelio. De alguna u otra manera, muchas personas en el mundo han conocido la verdad y aún así eligen hacer lo malo, en rebelión directa con Dios. ¿No se ha dado cuenta que la mayoría de las personas de Hollywood, por ejemplo, profesan haber nacido en el cristianismo o haber nacido en iglesias y hoy viven sus vidas como las vidas más perversas que nosotros podemos ver? Entonces, es decir, que no es que no sabían de Dios y por eso se equivocaron y cometieron errores en sus vidas. Es que conociendo a Dios tomaron las decisiones equivocadas y cedieron a sus propios placeres y a sus propias concupiscencias, al punto de adorarse a ellos mismos como sus propios dioses. No solo eso, pero incluso adorando a otras cosas. Entonces, ¿cómo fue que perdieron la revelación de Dios si ellos conocían a Dios? Entonces, ¿cuáles son las etapas que Pablo describe? La primera es que no lo honraron como a Dios. No lo honraron como a Dios. Diga conmigo, no lo honraron. Entonces, el primer paso que las personas dan al alejarse de cualquier revelación que Dios les ha dado es no glorificarlo como a Dios. No honrarlo como a Dios y como siendo esa su palabra. Es decir, que lo desestimamos y lo consideramos como cualquier otra palabra que cualquier otro hombre nos puede dar. Y al nosotros bajar la palabra de Dios y la supremacía de Dios y la autoridad de Cristo a un nivel donde nosotros lo tratamos como si fuera otra persona familiarmente, es allí donde nosotros hemos caído en la deshonra divina. Nos hemos olvidado de la divinidad y la deidad de Dios y lo hemos deshonrado. Y eso es lo que el mundo ha hecho con el Señor. Nosotros muchas veces honramos nuestros trabajos, nuestro dinero, nuestros prestigios, incluso hasta figuras públicas más que a nuestro Dios. Yo a veces yo veo mucho soccer, fútbol, el fútbol real, ¿no? El fútbol americano, el fútbol real, ¿no? Yo veo mucho fútbol y una de las cosas que sucede en el fútbol es que se adora mucho, no solo al deporte, pero también a los ídolos, a las personas. ¿Usted no ha visto cuando, por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo o algún grande, la gente empieza a hacerle esto? Cuando hacen un excelente jugado, cuando tienen un gran partido. ¿Sabe qué es eso? Esa es honra, esa es adoración. Eso es una señal de adoración directa. De hecho, esto, ¿sabe cómo se dice esto en hebreo? Halal. Es la inclinación del cuerpo en posición de adoración a una persona o a algo. Entonces, cuando nosotros adoramos las cosas, nosotros estamos deshonrando a Dios. Cuando le damos el primer lugar a otras cosas, estamos poniendo a Dios por debajo de esa cosa. Es decir, lo estamos deshonrando. Y lo que ha hecho el mundo, e incluso se ha metido en la fe cristiana, en todas las índoles, es la deshonra a Dios. Muchas veces no lo honramos como a Dios. Y a veces hacemos esa actitud tan familiar
que no nos sentimos convencidos de que estamos haciendo algo malo para nada. La segunda cosa que Pablo nos describe es que ellos no le dieron gracias como a Dios. Ese es como un paso de falta de gratitud, ¿no? La gratitud implica memoria, humildad y reflexión. Cuando yo estoy agradecido a Dios, yo no solamente recuerdo lo que Él hizo por mí, pero también actúo en base a lo que Él hizo por mí. Si Él me amó, yo lo amo de vuelta. Si Él murió por mí, yo me sacrifico por Él. Si Él dio todo por mí, yo voy a dar todo por Él. Es una respuesta que damos a lo que Él ha hecho por nosotros de gratitud. Ustedes se acuerdan la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó y les dijo, cuando ellos le pidieron ser sanados, le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, al sumo sacerdote, porque era la ley judía que cuando ellos fueran sanados podían presentarse al sacerdote, el sacerdote los inspeccionaba y si en realidad habían sido curados, los metían nuevamente a la sociedad y podían volver a sus casas y a su familia y a sus hijos. Mientras tanto, no, tenían que ser alejados de la sociedad y prácticamente enviados a un lugar alejado de la comunidad total. Entonces, cuando Él envió a estos leprosos, dice que uno solo regresó. Uno de esos 10 regresó. Y regresó para darle gracias por lo que Jesús había hecho. La pregunta es, ¿qué pasó con los otros 9 que fueron sanados? Porque todos fueron sanados. Entonces, como muchas veces, así como los 9 leprosos, el mundo se ha olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia dice que Jesús murió por la humanidad, no por algunos, no por solamente el grupito de Southview, no. Murió por la humanidad entera para salvar a muchos y lo que requiere es que crean en Él. De manera que su sacrificio por sí es un acto de amor profundo y lo que menos nosotros como humanidad podemos hacer es agradecerle por lo que Él hizo por nosotros. La gratitud es la manera como nosotros entramos en su presencia. El Salmo 100 dice, venid y entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Él nos ha dado mucho. Él ha hecho mucho por nosotros, no solamente bendiciones espirituales como la salvación, como el perdón de nuestros pecados. Tú sabías que tú has sido perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando tú has puesto tu confianza en Cristo, tu vida ha sido ahora escondida en Cristo y estás apartado, santificado, salvado en su presencia. Eso equivale a una acción de gratitud porque ya no tengo que ser juzgado en el juicio final. Ya no tengo que vivir una eternidad sin Él. Ahora puedo estar gozoso sabiendo que si hoy parto con el Señor, hoy parto de este mundo, voy a estar en su presencia. Es una seguridad que me da y por eso estoy agradecido. Estoy agradecido no solamente por las bendiciones espirituales, pero también las bendiciones materiales que nos da. Nos da trabajo, nos da casa, nos da familia, nos da esposas, esposos, hijos, nos da amigos que son muchas veces mejores que la familia. Y por eso estoy agradecido a Dios. Estoy agradecido por las experiencias que Él me ha ayudado a vivir. Yo recuerdo donde yo nací. Yo recuerdo que yo era un don nadie. Yo recuerdo que nadie daba un cero por mí. Excepto Él. Él dio todo por mí. Me miró cuando nadie me miró. Me amó cuando nadie me amó. Me levantó cuando nadie quiso. Y me trajo a su familia. E hizo de mí un nuevo hombre. Yo estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Y eso amerita que yo responda. No puedo vivir una vida completamente inconsistente a lo que Él ha hecho por mí, y es lo que sucede en el mundo, y es por eso que el mundo está en decadencia, porque no le agradecieron como a Dios. Tú estás viviendo una vida de agradecimiento a Dios, estás actuando en base a eso. Otra cosa que sucede allí en esta lista que Pablo nos da es que su pensamiento se hizo vano. Es decir, inútil. Es decir, que sus pensamientos llegaron a ser tan vanos que no sirven para nada bueno. Y eso es lo que sucede en el mundo. La manera como razona el mundo es increíble. Increíble.
El otro día yo estaba viendo una entrevista y Pastor Mark compartió esto mismo esta mañana, interesantemente. Yo estaba viendo una entrevista de una pareja. Esta pareja era un hombre que pensaba que era mujer, un transgender, y pensaba que era mujer. Y entonces se hizo novia de una mujer que pensaba que era hombre. Entonces los dos estaban unidos, pero supuestamente exponiendo el género que ellos creían que era. Es decir, como que, vamos a poner el ejemplo entre Juan y Pepe. Vamos a suponer Juan es un hombre y él cree que es mujer y se enamora de una chica, no de Pepe, de una chica. Pero la chica cree que es un hombre y se enamora de Juan. Entonces Juan actúa como la mujer y la chica actúa como el hombre. Pues en esta entrevista, el hombre que era biológicamente mujer sale embarazado. Y todo el mundo en las noticias empiezan a hablar de que el hombre está embarazado. No, es la mujer que tiene un útero y que está embarazada. Pero el pensamiento está tan entenebrecido que celebran lo que es una enfermedad mental. Entonces tú llegas, ¿cómo llegamos a esta decadencia cuando incluso ellos están unidos de la manera correcta? Porque es un hombre con una mujer, solo que se están expresando de la manera incorrecta. Así está el mundo. Esa es la realidad que tú y yo vivimos y que vivirán nuestros hijos. Entonces, ese pensamiento, una imaginación de los hombres se ha hecho inútil, se ha hecho vana. La imaginación es clave en la memoria, ¿sabes? Si no glorificamos a Dios y no somos agradecidos, nuestra imaginación puede irse a cualquier otro lugar, generando pensamientos vanos y no los enfocamos en las cosas que son en realidad correctas. Y cuando nuestro pensamiento se hace vano, la Biblia dice, así como el hombre piensa, así es, así actúa. Y es lo que vemos en el mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo depravado, es un mundo en decadencia, es un mundo que está prácticamente como en los días de Sodoma y Gomorra. La razón por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra era porque Sodoma y Gomorra se habían pervertido. ¿Y tú sabes cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra? Los pecados era que ellos habían traído una perversión moral a sus vidas a tal punto que los hombres se echaban con los hombres, las mujeres se echaban con las mujeres, violaban a los niños, robaban, hacían diferentes cosas en la ciudad al punto que no había ningún tipo de nivel moral. ¿Será que eso se parece mucho a nuestros días? Prácticamente nosotros, el mundo de hoy, califica como un Sodoma y un Gomorra. Y la razón por la que no hemos sido destruidos es por la misericordia de Dios, que es tan grande. La Biblia dice que si no fuera por la misericordia de Dios, ya tú y yo hubiésemos sido consumidos. De manera que el mundo está completamente perdido, pervertido. Pero en medio de esa perversión, tú y yo hemos sido llamados a ser la iglesia del Señor Jesucristo. La luz en medio de las tinieblas, la sal de la tierra. Aquellos que pregonan el evangelio del reino de Dios, que es el poder de Dios para salvación a los perdidos. Tú y yo tenemos la verdad, tenemos el poder, tenemos la dirección, tenemos la deidad, tenemos a Dios, tenemos la moral, tenemos los valores, tenemos las herramientas que son necesarias para que el mundo se arregle. Todos los problemas del mundo están en nosotros. La solución está en nosotros. Todos los problemas de los gobiernos están en las manos de la iglesia. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Eso es lo que sucedió cuando Hitler llegó. La iglesia decidió callar y Hitler avanzó y sucedió la masacre más grande de toda la historia. ¿Qué es lo que sucedió en Venezuela? Lo mismo, la iglesia cayó, abrazó esta ideología. Venezuela es el país más pobre del mundo y la gente muere en las calles. ¿Qué es lo que está sucediendo en América? Exactamente lo mismo, pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la historia y no ser esas iglesias, esos cristianos y esas personas que en su era, en su época, pudieron hacer algo para causar la diferencia y no lo hicieron.
Tú y yo podemos hacerlo, pero no podemos nosotros hacerlo si nosotros no estamos agarrados, arraigados a la verdad del Evangelio. ¿Cómo puedo yo ser efectivo si yo no soy efectivo para mí mismo? Mira a la persona que está a su lado y dígale, tienes que ser efectivo para ti mismo. Otra cosa que Pablo nos habla es que sus corazones fueron entenebrecidos, se oscurecieron, se llenaron de maldad. Y esta es la mente de una persona cuya comprensión o los pensamientos y la imaginación es vana. Piensan en lo malo todo el tiempo. ¿No es lo que dice Proverbio, que el necio piensa el mal todo el tiempo en su corazón? Entonces lo que lleva a endurecerse y a pensamientos y acciones malvadas. Personas que siempre están apresuradas a hacer lo malo. No pueden esperar para engañar a alguien, para ir a alguien, para matar a alguien, para hacer algo indecoroso, para hacer algo inmoral. Están como que siempre deseosos de hacer lo malo. Hoy en día el abuso, por ejemplo, de la pornografía no solamente en el hombre, pero en todo, ha causado que hoy en día las personas se miren como objetos y no como personas. Y el hombre ha perdido el valor que la mujer tiene y la honra que la mujer tiene, porque la ve como un objeto que puede hacer algo con él. Igualmente la mujer con el hombre. ¿Y qué es lo que ha sucedido en la sociedad hoy en día? Es esa depravación. Es esa depravación. La mayoría de las personas se casan no porque están en realidad enamorados en el mundo, incluso en las iglesias, pero en el mundo, no porque están enamorados de la persona, es porque están deseosos de estar con esas personas. Es porque hay una atracción sexual. Ahora, ¿no debe haber atracción sexual? No, tiene que haber atracción sexual, pero esa no puede ser la principal razón por la que yo me case. ¿Por qué? Porque las atracciones sexuales en el hombre son insaciables, de manera que nada me va a saciar. Y va a llegar un momento en que yo termino con algo y quiero más, y quiero más. Y eso me hace una persona perversa, buscando a ver ahora quién, ahora cuál es la próxima, cuál es el próximo. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? Eso es lo que nosotros vemos en el mundo. La iglesia ha sido llamada para traer luz en este aspecto. Estos temas son tabús en las iglesias. Nadie quiere hablar de ellos. Yo mismo hablando ahora mismo me siento incómodo. ¿Por qué? Porque nadie quiere hablarlo, nadie quiere mencionarlo. Y a veces cuando hablamos decimos, ay no hable eso delante de mis hijos. Pero ellos lo están viendo en las redes sociales, lo están escuchando, lo están todo el tiempo viendo. Entonces no lo vamos a hablar en el lugar donde se tiene que hablar, que es un lugar santo, donde podemos dar una perspectiva bíblica, donde está la gracia de Dios acompañando nuestro mensaje para darnos la fuerza y poder vencer esas cadenas. ¿O preferimos que el mundo nos eduque acerca de esto? Entonces allí donde nosotros tenemos que ser fuertes para educar a nuestros hijos y traerlos al fuego, traerlos a la presencia de Dios. Tú sabías que tus hijos son los que van a vivir esta próxima etapa. Tú vas a decaer, tu edad va a avanzar, te vas a poner viejo y eventualmente vas a morir o si no, el Señor no viene antes. Pero tus hijos van a estar aquí y tus hijos van a vivir esta epidemia. Y si tú no les das las herramientas para que ellos puedan defenderse, van a ser tragados por ella. Así como estas personas que Pablo está describiendo en Roma, interesantemente Pablo nos está hablando directamente a nosotros, a esta época, a esta nación, a este país. Tenemos hoy en día el virus de la mente perversa. Y vamos a hablar un poquito acerca de este virus. Romanos 1, 24 al 32. Vamos a leerlo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún
Y cuando la Biblia dice Dios los entregó, se refiere a que Dios los dejó seguir sus propios caminos. Y dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Estamos hablando de nuestros días. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es lo que ha sucedido hoy en día. Tú ves, es por eso que la Biblia quiere ser sacada a las escuelas. Es por eso que la Biblia no se lee en el Congreso ya. Es por eso que la Biblia no se lee en la Cámara de Representantes. Es por eso que la Biblia se ha convertido en un libro controversial. ¿Por qué? Porque la Biblia habla la realidad del pecado humano, de la maldad humana, y lo corrige y lo confronta y dice: eso es malo, llama a lo malo malo y a lo bueno bueno. Pero como yo vivo mi propio mundo, y aunque Dios creo que existe, yo vivo mi propio mundo. El mundo ha escogido crear su propia realidad, hacer su propio camino, desarrollar sus propios valores morales. Yo he hablado con personas que creen en Dios y dicen: pero yo no creo que esto es malo. Una vez estaba hablando con una pareja, estaba viviendo con su pareja, y yo le decía, yo le estaba animando a que se casaran y estaba apoyándolos y ayudándolos a que tomaran el voto y se unieran en matrimonio. Y esta persona me dice: pero pastor, nosotros estamos fieles a la iglesia, nosotros diezmamos, nosotros hacemos esto. Yo creo que Dios tampoco es que nos va a enviar al infierno porque estamos viviendo juntos. O sea, habían perdido completamente la noción, el discernimiento entre el bien y el mal, porque eso es lo que hace el abrazar y el vivir junto al pecado. Pero Pablo lo dice de esta manera. Dice versículo 27, dice: y de igual modo también los hombres, en 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Dice: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y la lista sigue. Tú te preguntas: Dios mío, aquí yo estoy metido en alguna de estas cosas. En alguna de estas definiciones soy yo. Y es allí donde Dios nos hace un llamado a un nivel de estándar mayor. Se ha apagado el fuego de Dios en nuestros corazones. Y hemos permitido o nos hemos sido complacientes a lo que el mundo ofrece y lo que nosotros hemos determinado. Y yo le estaba orando al Señor antes de predicar. Estaba allí en ese rincón y yo le decía: Señor, ¿cómo hago para predicar este mensaje sin sonar de que estoy juzgando a la gente? Porque yo creo en que nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados por su sangre, hemos sido llamados a vivir una vida santa. Yo creo que nosotros no necesitamos calificarnos a nosotros mismos para que Dios nos acepte. Yo creo que Dios ya nos ha aceptado y nos ha calificado a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo nosotros podemos tratar este tema sin sonar que estamos señalándonos? ¿Y sabes qué fue lo que me dijo el Señor? El problema no es mi palabra. Y quizás usted diga: el problema soy yo. Tampoco es usted. El problema es la maldad. El problema es el diablo. El problema es lo que el diablo ha hecho en el mundo. El diablo ha ensuciado nuestras mentes y nuestros corazones y nos ha hecho insensibles a la santidad de Dios. Muchas veces nos ha hecho insensibles a lo que es el discernimiento entre el bien y el mal. Y a veces conocemos ciertas cosas, pero no tenemos temor de Dios. No tenemos temor de hacer esto, de hacer aquello. Y es allí donde viene el llamado a que nosotros podamos ver y entender que el mundo está depravado y que Dios nos ha llamado a ti y a mí para hacer una diferencia, para hacer algo diferente. Dice la Biblia que
Fíjate las descripciones que dan. Dicen aquellos que tienen envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidad, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos. Es increíble cómo la Biblia describe todas estas cosas y cómo tú no puedes definir a ti mismo en alguna de ellas. Y es allí donde tiene que traer convicción a nosotros. Entender, wow, mira, yo he sido jactancioso. A veces yo ando porque creo que tengo ciertas cosas o soy alguien. O a veces soy chismoso, a veces me pongo a hablar las cosas que no debo. O a veces soy insolente, no tengo paciencia y soy rudo con otras personas. A veces soy desleal. Cuando alguien me ha hecho algo, yo me muestro desleal. O quizás a veces soy insensible, no me importa lo que la gente piense o sienta. Yo digo las cosas que quiera sin importar a quién hiera. Como muchas veces nosotros podemos modelar muchas de estas características que son obras infructuosas de la carne. Como muchas veces nosotros entramos en división y en peleas y en pleitos con nuestras propias esposas o con nuestros propios hijos. ¿Cómo modelamos este tipo de obras infructuosas de la carne? Es por eso que hoy mi llamado es a que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Solamente Él puede ayudarnos. Pero que nos ayude no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestras naciones. Por nuestras naciones. Esto que nos describe llevó a pasiones deshonrosas a la humanidad. Nuestra nación hoy en día vive eso. Y es por eso que nosotros debemos vivir diferente. Romanos 2, 1 al 11 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es por eso que yo no lo quiero juzgar, ¿sabe? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía del arrepentimiento. Pero por dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces yo creo que si nosotros seguimos sacando a Dios de la ecuación, no podemos nosotros esperar depender de Él en un momento cuando nosotros lo hemos sacado de la ecuación. Yo creo que el mayor error que nosotros podemos cometer es sacar a Dios de la ecuación. ¿Cómo se saca a Dios de la ecuación? Cuando no se le honra, cuando no se le agradece, cuando no se le toma a Él como primer lugar, cuando no se le reconoce como Dios. Es por eso que la iglesia debe despertar. Diga conmigo, despierta. Despierta, iglesia. Debemos vivir diferentes al mundo. Fuimos creados para un tiempo como este, tú y yo, no para ceder, no para complacer, no para estar en medio del miedo. El martes van a haber elecciones en este país, pero tú sabes que independientemente de quién gane, la Biblia dice que nuestra provisión viene ¿de quién? De lo alto. La Biblia dice que nuestra protección viene ¿de dónde? De lo alto. Nuestra promoción viene ¿de dónde? De lo alto. Nuestra dependencia está ¿en quién? En Él. Nuestra prosperidad viene ¿de quién? De Él. De manera que gane quien gane, nosotros podemos estar fuera, apartados del temor y en confianza rotunda, sabiendo de que Él está en su trono y de que Él sigue siendo Dios sin importar quién esté en la Casa Blanca. Pero es también responsabilidad nuestra tomar una decisión sabia, acorde con nuestros valores y con nuestra posición cristiana. Es necesario que hoy nosotros no solamente oremos por nuestras familias, pero oremos por nuestra nación. Y yo quiero terminar estos 2 minutos que me quedan
quiero orar con una oración de arrepentimiento. Tú sabes que tú y yo hemos sido perdonados, pero eso no significa que no podemos arrepentirnos. Es decir, el Señor ha perdonado todos mis pecados, pero cuando yo hago algo malo, el Espíritu Santo es contrito en mí, es entristecido. Y muchas veces yo me siento culpable y hasta a veces alejado de Dios. Y necesito como que recobrar esa posición de justicia que Él me ha dado a través de la confesión de pecado. Es por eso que Juan nos dice que si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, el justo. Y cuando nosotros pecamos, dice, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. De manera que hoy quiero invitarlos a que oremos. Y voy a llamar a la hermana Imara que pase adelante. Y vamos a hacer 3 oraciones acá y vamos a orar por nuestra nación. Ok, la hermana Imara va a pasar, hermano Roberto va a pasar también y hermano Rubén va a pasar. Y vamos a hacer esta oración por nuestra nación, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Usted va a orar por nuestra nación para que el Señor se glorifique en estas elecciones, que sea su voluntad hecha. Independientemente, no piense en candidatos, en personalidad. Usted piense en que la voluntad de Dios se haga. Si la voluntad de Dios se hace, Dios va a poner a la persona correcta ahí en ese lugar. Okay. Ore por la voluntad de Dios. Hermano Rubén, usted va a orar por la iglesia, para que la iglesia despierte y tome el papel profético que Dios le ha llamado. La iglesia en general, ¿sí? Y Roberto, usted va a orar por nosotros como cuerpo de Cristo, para que el Señor nos despierte a nosotros personalmente y nos ayude. Entonces, ¿qué tal si empieza Roberto? Y Rubén sigue y luego usted termina, hermano. 2 minutos, Roberto. Gracias, Señor.